Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La Unión Europea anuncia nuevas sanciones contra Rusia un día después de que Putin haya llamado a la movilización parcial para la guerra con la amenaza de una agresión nuclear. President Putin is showing his weakness now. So I think this calls for sanctions from our part again. Un anuncio que para la presidenta de la Comisión muestra la debilidad del presidente ruso, al que Bruselas apuesta por seguir haciéndole frente con más sanciones económicas. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha reunido esta madrugada a los 27 ministros de Exteriores en Nueva York, donde sigue la Asamblea de Naciones Unidas, y ha anunciado medidas sectoriales y el apoyo armamentístico a Ucrania el tiempo que sea necesario. That we will continue and increase our military support, and we will adopt new restrictive measures, both personal. Más medidas a personas concretas y a sectores como el tecnológico, un anuncio al que tenemos que añadir la letra pequeña porque el paquete no se ha cerrado, aunque Borrell asegura que se concretará tan pronto como sea posible. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido al término de esa reunión la postura de Bruselas. Todos los pasos que viene dando Vladimir Putin, mucho más desde ayer, están violando la legalidad internacional, especialmente en esta semana de Naciones Unidas, donde lo que debe de prevalecer es el respeto al derecho internacional, la paz y la seguridad. El presidente ucraniano intervino anoche en la Asamblea con un discurso grabado y con un mensaje muy rotundo. Zelensky pide a la comunidad internacional que expulse a Rusia de todos sus organismos y exige despojar a Moscú del derecho a veto en el Consejo de Seguridad. El agresor debe ser aislado de la toma de decisiones de las organizaciones internacionales de las que forma parte, que se rechace su derecho a votar, que su delegación pierda sus derechos, que se elimine su derecho a veto si es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que sancionar al agresor dentro de las instituciones. En un mensaje grabado de más de 20 minutos, Zelensky, con su habitual ropa militar, ha asegurado que Kiev está lista para la paz y exige 5 condiciones. Yelena Ayala. Lo primero y lo más importante, lo que acabamos de escuchar: expulsar a Rusia de los organismos internacionales, quitarle el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se cree un tribunal especial para juzgar los presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania, que Rusia siga pagando con sus activos económicos y que Putin reciba un castigo justo. Estas son las demandas de Zelensky. Que ha vuelto a denunciar los crímenes cometidos en su país por Vladimir Putin. Por eso el presidente ucraniano ha pedido un castigo justo no solo para ellos, sino para todo el mundo, para cada nación que está representada en las Naciones Unidas. La preocupación de todos allí en Nueva York, y la de Zelensky también, es la escalada de las amenazas verbales con un tema delicado: las armas nucleares. Porque no hay una vacuna contra la radiación, decía Zelensky, después de asegurar que Kiev da por rotas las negociaciones con Moscú de momento, aunque esta mañana hemos conocido que con la mediación de Turquía se ha producido un nuevo intercambio de presos. Y en Rusia. No tengo miedo de nada. Lo más valioso que podemos tener son nuestros hijos. No les voy a dar la vida de mis hijos. Deberíamos haber tenido miedo antes. Lo peor ya ha ocurrido. Esta noche ha habido manifestaciones contra el anuncio de Putin en al menos 38 ciudades bajo el lema "No a la movilización". Las más multitudinarias en Moscú y en San Petersburgo. En todas ha habido en total alrededor de 1.500 detenidos, según el monitoreo de la organización independiente OVD, que ha contabilizado más de 16.000 detenidos en protestas contra la ofensiva desde que comenzó la invasión en febrero. La policía persigue a los críticos en la calle y en las redes. Vika es periodista rusa. En declaraciones a la SER. Las normas sobre las redes sociales y tu cuenta son ahora muy estrictas. No puedes escribir algo sobre el ejército ni sobre la guerra. Y si tienes muchas publicaciones sobre estos temas, te pueden castigar de alguna manera. Así que miles de rusos están intentando salir del país, aunque en cuestión de horas se han agotado los billetes a Turquía u otros países donde no se requiere visado, como Armenia o Azerbaiyán. Lo hacen para evitar el primer llamamiento militar desde la Segunda Guerra Mundial. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Los elegidos para la movilización decidida por Putin lo sabrán pronto. Son las autoridades regionales de la Federación Rusa las que están haciendo las listas en base a los pocos detalles que ha ofrecido hasta ahora el Kremlin. El ministro de Defensa ruso aseguró que llamarán a filas a
para 300.000 reservistas y que los estudiantes estarán exentos. Pero el decreto firmado por Putin es mucho más ambiguo. No da cifras ni excepciones y eso deja la puerta abierta a poder ampliar la movilización en el futuro. El Kremlin no responde cuando le preguntan si habrá cierre de fronteras para evitar un éxodo de rusos tratando de huir del frente a través de la frontera. A todos ellos les pide paciencia hasta que se aclare el alcance de esta movilización militar parcial anunciada por Vladimir Putin en su peor momento desde que inició la invasión de Ucrania. Es jueves, es 22 de septiembre. Aquí en España, en Girona, los Mossos han detenido a la pareja de la mujer cuyo cadáver era encontrado. Fue encontrado ayer en su vivienda en el municipio de Capdavant. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. La joven tenía 19 años, el 36 y contaba con antecedentes de violencia machista. El juez ha decretado el secreto de sumario, pero la principal hipótesis de la investigación es que se trate de un caso de violencia de género. De confirmarse, sería la 30ª mujer asesinada en España este año a manos de su pareja o expareja. Y en el ámbito económico, en Estados Unidos, la Reserva Federal ha anunciado la tercera subida de tipos en lo que llevamos de año. Que suben hasta el 3% y van a seguir aumentando. Eso ha anunciado su portavoz. Crecerá hasta el 4,5% antes de que acabe el año. Anuncio que hacía anoche en una rueda de prensa en la que pedía disculpas a los ciudadanos. Ojalá pudiéramos hacer otra cosa, decía, por el impacto que tendrá este anuncio en los bolsillos. De las disculpas en Estados Unidos a la batalla política de la fiscalidad, ese es el asunto que recorre estos días la crónica política aquí en España. El debate lo abrió el presidente andaluz, anunciando la supresión del impuesto de patrimonio y animando a los catalanes a que tributen allí. El gobierno replica ahora esa estrategia del PP para bajar impuestos a los más ricos y lo hace anunciando que explora un impuesto a las grandes fortunas, algo que siempre le ha propuesto Unidas Podemos. Ana Fernández Vila. El gobierno está decidido a hacer de la batalla fiscal una de sus principales líneas de confrontación con el PP y ahora dan un paso más allá, con la ministra de Hacienda confirmando que trabajan para pedirle más esfuerzos a los ricos sin descartar un nuevo impuesto. El gobierno de España lo que trabaja es justamente en estos momentos de dificultad de pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo, como hemos traído los impuestos a energéticas y a banca, y seguimos explorando esa capacidad de mayor aportación a la gran riqueza de nuestro país o a la gran fortuna. En Hacienda no concretan cuál es la fórmula en la que están pensando, aunque fuentes moradas sí confirman a la SER que están hablando con el PSOE de este asunto en el marco de la negociación presupuestaria, mientras le reprochan, eso sí, a sus socios que lleven meses rechazando su propuesta de un nuevo impuesto. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defiende la actuación policial en el intento de salto a la valla en Melilla en junio. Donde murieron, según cifras oficiales, 23 personas. Es una cifra que elevan las organizaciones humanitarias que están allí sobre el terreno. Marlaska compareció ayer en el Congreso para dar explicaciones sobre la respuesta policial. Dijo que esta fue proporcional y no hizo ningún reproche a la gendarmería marroquí. Javier Bañuelos. Ni hubo una masacre, ni los hechos fueron de los de unas personas que pacíficamente intentaron acceder al territorio nacional. Lo defendió con esas palabras y lo hizo también tirando de ironía. 1.700 personas actuando de conjunto no es dos que se encuentran en la calle para ir a tomar un café. En palabras de Fernando Grande Marlaska, esas 1.700 personas pertenecían a un grupo organizado, violento, armado con hachas, con palos, incluso con sierras radiales. Un grupo que ejerció una violencia injustificable, un ataque, según el ministro, que fue bien repelido por las fuerzas de seguridad. Mediante el empleo oportuno y proporcionado del material a su disposición, incluido material antidisturbios. Y no hubo devoluciones en caliente, sino rechazo en frontera. El ministro del Interior defiende además que su sensibilidad con las personas que se juegan la vida es máxima, pero en ningún momento dio una cifra de número de personas que murieron aquel 24 de junio junto a la valla de Melilla. Y en Castilla y León parece que la bronca y los enfrentamientos están siendo el día a día en las Cortes desde que empezó la legislatura. Si antes de ayer el vicepresidente García Gallardo de Vox llamó imbécil al portavoz de Ciudadanos, ayer la tensión obligó a suspender el pleno unos minutos con unas palabras poco elegantes de su vicepresidente. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días, era casi el final del pleno, se acercaba la hora de comer. Pablo Fernández de Unidas Podemos protestaba en la tribuna de oradores por las continuas interrupciones que llegaban desde la bancada popular, protagonizadas entre otros por el portavoz del PP. En ese momento la mesa de las Cortes estaba bajo mínimos, la dirigía su vicepresidente, que también es el número 2 del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez. Incapaz de poner orden, llegó a suspender la sesión. Sucedió así. Que tú no eres nadie para mandar, Raúl. Que tú no eres nadie. Señor Fernández Santos, no está en el uso de la palabra. Por favor, abandone la tribuna.
Pero vamos a ver, he llamado 2 veces a la cuestión y ha seguido... Estoy insultando, pero oye, que es un vicepresidente usted. Bueno, bien. No, es que se escucha desde aquí, joder, pero no lo oye. Estoy por suspender la sesión. Y la reanudamos esta tarde, que se jodan. Que se jodan. 15 minutos de parón después, pedía la palabra el vicepresidente de la Junta, habló de insultos, de ataques personales, hizo votos para evitar que las Cortes se conviertan, dijo, en una pocilga, como tú decías hace un minuto, fue él quien antes de ayer llamó imbécil a Francisco Igea. Y el Festival de Cine de San Sebastián entra en su recta final, ayer con un protagonista, el director canadiense David Cronenberg, que recibía el premio Donostia. Pepa Blanes. Comienzan a llegar las últimas películas en competición y tenemos a otra estrella americana, Florence Pugh, que protagoniza The Wonder, adaptación de la novela El prodigio sobre los primeros casos de anorexia en el siglo XIX, una película que dirige el chileno Sebastián Lelio. La película habla del debate sobre la comida, sobre el peso y sobre la fuerza de la religión, que se suman a otra película que ha generado bastante discusión aquí. ¿Quién eres? Soy Laura. Jefa del cuello. La consagración de la primavera, austera mirada al sexo de las personas con discapacidad que dirige Fernando Franco. Nos rodea, que está ahí y que, bueno, que igual se tiende a mirar hacia otro lado y no prestarle demasiada atención. Y todo en un día en el que David Cronenberg recibía el premio Donostia. Explicaba el director canadiense, autor de títulos como Crash, que ha presentado aquí su nueva película, Crímenes del futuro. Vamos a repasar algunas de las historias que nos llaman la atención, que no llegan a los grandes titulares y que suceden en el ámbito local. Hoy nos vamos a parar en Euskadi. Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Ángel Egunon? Y en Castilla-La Mancha, Cristina López Huerta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, Isabel, trabajadoras de la limpieza en huelgas interminables, ¿qué es? Bueno, pues es una lucha que aquí cada vez va sumando, casi por contagio podemos decir, diversos sectores. Hay que decir que empezaron las trabajadoras de la subcontrata de limpieza del Guggenheim. Huelga tras huelga, paro tras paro, consiguieron después de un año una subida salarial histórica del 20% y que las trabajadoras a jornada parcial pasaran a completa. Otra subcontrata estaba detrás de las movilizaciones de las trabajadoras de la Universidad de Deusto. Consiguieron estas un 22% más. En ambos casos convenios propios, pero las negociaciones para renovar el convenio provincial del sector terminó también para las 12.000 empleadas con un salario mínimo de 1.215 pagas. Ha sido una lucha de muchos meses y ha sido un colectivo del que hay que aprender mucho, porque se han mantenido fuertes, han sido equipo y han tenido muy claro desde un inicio lo que querían. Es un sector que llevaba 30 años sin salir a la huelga. Aparte de las huelgas, nosotros hemos visto también que ha hecho bastante más presión pues el hecho de encierros en empresas, cortes de carretera. Se nos ha visto mucho en la calle, que ha servido para algo. Por eso hablábamos del contagio, de la importancia de la movilización. Ahora la huelga indefinida está en los servicios de limpieza del Gobierno vasco en Bilbao. Hoy, segunda jornada de este paro. A ver si tienen la misma suerte. Cristina, Toledo es la quinta ciudad más acogedora del mundo. ¿Quién lo dice? Sí, además que no se me enfade ninguna emisora, ningún compañero, porque esto no lo digo yo, que también podría decirlo, lo dicen los 232 millones de comentarios de clientes de la afamada Booking, que cada año elabora un ranking que, bueno, premia de alguna manera lo que llamamos hospitalidad, ¿no? Lo que reportan los usuarios en sus comentarios. Seguro que muchos de vosotros cuando vais a alguna ciudad, algún hotel, algún apartamento, dejáis luego el comentario de lo que os ha parecido. Bueno, pues en esos 10 primeros puestos solo hay una ciudad española y es Toledo. ¿Qué valoran los viajeros? Bueno, pues lo que valoramos un poco todos, ¿no? La calidad del alojamiento, la amabilidad del personal, la limpieza y, bueno, por supuesto, el patrimonio y los atractivos turísticos de la propia ciudad. No nos hemos quedado ahí, hemos querido preguntar a uno de los propietarios de estos alojamientos qué es lo que valoran sus clientes. Se llama Margarita. Se le da todas las informaciones, dónde puede aparcar, lo que puede visitar, las horas de entrada, si quieren llegar un poquito antes se le deja, si tiene que venir un poquito más tarde, ahora con el tema de Toilet Tour, las entradas son un poquito más tarde. En fin, como vais escuchando, pues facilidades. Y a lo mejor, Ángels, os preguntáis, bueno, si Toledo es la quinta, ¿cuáles son las anteriores? Bueno, pues que sepáis que la primera es Matera, en Italia. Si no la conocéis, os la recomiendo. Eso sí, es como Toledo. No vayáis mucho en verano porque es que os vais a asar de calor. De todas formas, por el testimonio claro, Toledo, la quinta más acogedora del mundo, preciosa, bonita, pero tendrá mucho que ver también lo acogedores que son sus habitantes. Eso seguro. Seguro que sí.
Y de la ciudad más acogedora a las terrazas para vivir mejor, Isabel. Sí, es lo que piensa el Ayuntamiento de Bilbao, que tras la pandemia y el incremento de la brecha entre unos barrios y otros está dándole vueltas a cómo mejorar la vida de la gente. Y entre las primeras decisiones está la de favorecer la construcción de terrazas. Nos vamos a situar en Ocharcoaga, es uno de los barrios cuyos vecinos tienen las rentas más bajas. Muchas de las viviendas de Ocharcoaga, histórico distrito obrero, cuentan con menos de 50 metros cuadrados, sin balcón ni ascensor. Y aquí viene el planteamiento. Podrán decidir, por un lado, construir una terraza de entre 10 y 12 metros cuadrados y por otro, construir un balcón y ampliar una de las habitaciones entre 3 y 4 metros cuadrados. Pues una terraza siempre va bien para tomar el aire. Cristina, Isabel, hasta luego. Un beso. Hasta luego. Y nuestra recomendación cultural para empezar el día, hoy Dani de la Fuente nos habla de novelas y obras de teatro que se estrenan este otoño, todas con este tema en común. La familia, ese núcleo de tensiones, es uno de los grandes asuntos de este otoño cultural. Sara Mesa acaba de publicar La familia, Miguel Ángel Oeste, Vengo de ese miedo. Pablo Messier también retrata a una familia en la voluntad de creer. En el teatro español, no se la pierdan, es catártica. Pero hoy les recomendamos Mientras estamos muertos, de José Ovejero, también sobre la familia. Es el primer espacio afectivo en el que nos construimos y reconstruimos. Nos construimos de niños y nos reconstruimos a partir de la adolescencia. Hacerse adulto es escapar a tu familia en la medida en que puedes hacerlo. Es un conjunto de relatos individuales que forman parte de un todo. Los cuentos te permiten estar haciendo quiebros todo el rato, tener un relato intimista como el primero, una relación muy cerrada padre-hijo, a abrirlo a aspectos sociales. Una obra autobiográfica entre la memoria y la imaginación. Turbador y perturbador, ¿no? La intimidad siempre lo es. Sobre una familia de clase obrera que progresa en el tardofranquismo. No es lo mismo nacer en un momento que en otro, en un contexto social que en otro, en ser de clase obrera que ser de clase alta. Atraviesa también el libro, ¿no? De dónde yo me he criado de niño, cuáles son mis referentes. No es lo mismo hacerte adolescente en la época del punk que del grunge o que de Miguel Ríos. ¿No? Mientras estamos muertos está editada por Páginas de Espuma. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.